Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Vamos a ver este tema que está muy interesante, que es acerca del troubleshooting para home theater. Yo soy Carolina Rocha, soy Sonos Champion en Intelligos. Estoy justamente encargada del desarrollo de la marca con nuestros clientes, de cómo podemos desarrollar Sonos en su negocio y qué herramientas podemos desarrollar o qué necesidades tienen para la marca. Bueno, como sabemos, los productos de Sonos son productos de muchísima calidad, ¿no? Es muy raro que haya un problema como tal del producto. Entonces, normalmente cuando hay un problema en teatro en casa puede ser por dos razones principales. La primera es conexión a la red, o sea, que la conexión con la red inalámbrica, el Wi-Fi, hay algún problema, un problema de comunicación. O la otra es la conexión entre los equipos, ¿no? Entonces, normalmente va a ser muy difícil que el equipo sea el que tenga algún problema, sino básicamente es la red o la conexión entre los equipos. Algo que es súper importante, si ustedes recuerdan, es que Sonos se especializa en sistemas multihabitación, ¿no? Si lo que hizo diferente Sonos desde el 2005 que lanzó su primer producto fue justamente poder agrupar productos, o sea, poder enlazar productos sin cables, ¿no? O sea, ustedes se acuerdan que los teatros en casa antes, pues había que pasar el cable de la bocina por toda la habitación y bueno, cuando era multihabitación entre las habitaciones. Entonces, Sonos lo que hizo diferente fue poder tener esta conexión inalámbrica que agrupaba bocinas sin necesidad de cableado. Entonces, nuestros teatros en casa básicamente son sistemas agrupados. Entonces, vamos a enfocarnos en cómo hacer esta agrupación de las bocinas. Siempre que vamos a agrupar un teatro en casa, hay un primario y hay otros que son secundarios. El primario va a ser la barra, o sea, la barra va a ser la que manda, por decirlo así, nuestra ARC, Beam o Ray, ¿no? Y los secundarios, pues va a ser el sub, va a ser, puede ser las Cera 100, las Ceras 300, de las arquitectónicas, o sea, pero la primaria siempre va a ser la barra. Ahora, para garantizar que la configuración del teatro en casa tenga la mejor y más eficiente conexión a la red, tenemos que seguir estos principios. Los puntos más importantes es que haya buena conexión con la red, el Wi-Fi, y buena conexión entre los equipos. Entonces, ¿estos principios qué son? Son tres opciones que tenemos de configuración para los equipos. El primero es dejarlo todo inalámbrico, o sea, tanto la barra como el sub, como las secundarias, ya sea con sus arquitectónicas o las eras 300 o las eras 100. Lo más importante es, bueno, pues si la barra la vamos a dejar en conexión a la red vía inalámbrica, pues vamos a poder dejar el sub y las secundarias también en forma inalámbrica. Ahorita les explico más a qué me refiero, pero bueno, esta es la primera opción de configuración, todo dejarlo inalámbrico. La segunda opción es solo conectar el primario. O sea, el primario siempre es la barra. Y entonces la opción 2 es conectar la barra por vía cable Ethernet y podemos también, si lo deseamos así, para no tener los cables donde están el buffer y las bocinas secundarias, esas las podemos dejar vía Wi-Fi, ¿no? Vía inalámbrica. Y la opción número 3 es conectarlo todo vía cable Ethernet. ¿Por qué les explico esto? Porque uno de los errores más comunes es que se quiere conectar algún secundario por vía alámbrica, pero el primario lo dejaron inalámbrico. O sea, ¿qué quiere decir esto? La ARC la dejamos en inalámbrico por vía Wi-Fi y el amplificador, por ejemplo, está en el rack para mandarlo a las in-ceiling, a las de techo, lo queremos meter con cable. Y aquí va a haber un error, porque no podemos dejar el primario en inalámbrico y las secundarias inalámbricos. Básicamente, les decía que la barra manda, pero si ustedes quieren poner las secundarias con cable, forzosamente tendrían que poner la barra también con cable de Ethernet, ¿ok? No pueden poner la barra en Wi-Fi, en inalámbrico, y querer, por ejemplo, poner el amp con las bocinas arquitectónicas con cableado, ¿ok? Entonces, en todo caso, o dejan todo inalámbrico o ponen la barra con cable de Ethernet, porque este es uno de los errores más comunes que llega a suceder. Sí, es súper, súper importante que tengamos esto como súper presente, porque les digo, si normalmente por practicidad, porque el app está en el cuarto de servidores, por decirlo así, y ahí es más fácil meterle el cable Ethernet, pero la barra la dejaron en red inalámbrica, no va a haber conexión, ¿ok? Entonces, tengan muy presente eso como el punto más importante. Ahora,
Los reproductores, o sea, las bocinas y todos los componentes que estén conectados de forma inalámbrica, no deben estar a más de 10 metros de distancia uno de otro. O sea, si nosotros ponemos la barra y el sub, pero el sub de repente se ve más bonito en otra parte de la habitación y luego las bocinas las queremos poner más hasta atrás. Lo más importante es que no haya más de 10 metros de distancia entre el sub y las bocinas entre ellos, porque no sé si esto lo sabían, pero básicamente los productos hacen como un canal oculto de comunicación entre ellos. Entonces, si hay mucha distancia, no se comunican para hacer este agrupamiento, ¿no? Esta conexión entre ellos. Entonces, es súper importante que lo tengan presente, no pongan a más de 10 metros los productos uno de otro, ¿ok? En todo caso, si los van a poner más de 10 metros, sí ya tendremos que cablear. Pero normalmente, digo, las habitaciones, pues esperemos que no tengan que haber más de 10 metros de distancia entre una era y la otra, etcétera, ¿no? Pero sí es importante esto. Lo ideal, de hecho, es 7.5 metros, pero bueno, se puede hasta 10 metros, ¿ok? Por ejemplo, agregar un sub a LAMP siempre se conectará a más de 5 GHz para fines de teatro en casa y entonces esto puede resultar problemático si el amp lo metemos en un rack. Entonces ahí tendríamos que cablear, que es lo que les decía, ¿ok? Pero acuérdense que para cablear el amp tenemos que haber cableado la barra. Ahora, los términos generales, si estás experimentando problemas de audio en el teatro en casa, estos son los primeros pasos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Reiniciar la televisión y la fuente de audio, eso es súper importante. Luego vamos a verificar la conexión del cable. Es importante inspeccionar el cable óptico, ya sea el cable óptico o de HDMI para asegurarse que no esté el cable doblado, torcido o que esté muy bien insertado. Entonces, yo sé que esto suena básico, pero bueno, son los pasos primordiales, ¿no? Y luego vamos a las actualizaciones del software de la televisión para también revisar que sí haya la compatibilidad, por ejemplo, de la conexión eARC. Acuérdense que, bueno, pues prácticamente los productos sonos, sobre todo que tienen Dolby Atmos, etcétera, pues sí es importante que sea conectado a la entrada de eARC, del HDMI eARC, ¿ok? Y luego vamos a ajustar el formato del audio. Por ejemplo, si en las configuraciones de la televisión, vamos a probar en estéreo y PCM para ver si el problema con esto se resuelve. Y en todo caso, también ajustar el retardo de audio del grupo. Nos vamos a la aplicación de Sonos, a configuración, al sistema, vamos a seleccionar el dispositivo de teatro en casa y vamos a configurar el retardo de audio del grupo, ¿ok? Entonces, esto es así. Si están teniendo problemas, esto es los primeros pasos que ajustar, ¿no? Una vez que ya hicimos eso y tenemos otro tipo de problemas, bueno, vamos a ver qué es lo que podría hacer. Algo que es muy importante es para asegurarnos que estamos recibiendo la señal correcta. La forma más fácil de poderlo saber es en la aplicación, cuando dice ahora suena o en pantalla de reproducción en curso. Es importante que ahí puedan ver el formato que se está reproduciendo. Entonces, esto nos va a ayudar a saber si estamos con las conexiones y todo lo necesario para poder reproducir, porque otro de los errores que también puede generar es que la banda ancha del Internet pues no sea también el adecuado para el formato que queremos reproducir. Entonces, aquí también es importante que tengamos presente que la banda ancha del cliente, pues ya saben, mínimo de 50 megas, que es lo más común ahorita, para también poder tener una buena calidad en servicios, por ejemplo, de formatos de audio de alta resolución o de mayor resolución. Pero bueno, una forma de saberlo es ahí en la aplicación, nos va a decir el formato que estamos reproduciendo. Las formas normales en que vamos a saber que hay un problema van a ser mensajes en la bandeja de entrada de la aplicación de Sonos o incluso notificaciones por mensajes de texto. Entonces, esas son las formas en que nos enteraríamos o sabríamos que hay un problema. ¿Cómo hacemos para agregar los altavoces envolventes al sistema de teatro en casa? Digo, yo sé que todos lo dominan, pero vámonos a lo básico primero. Una vez que quieres utilizar un sonido envolvente, ya tienen que estar agregados los productos en habitaciones separadas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Una vez que tú prendes tu producto nuevo, primero lo tienes que configurar por separado y agregarlo a tu sistema Sonos, ¿ok? Entonces, configuras tu barra, configuras tu sub y configuras tus
por ejemplo, Eras 300 por separados, como habitaciones separadas, por decirlo así, en la aplicación. Ahora, una vez que los configuramos, se van a conectar de forma inalámbrica al producto que tenemos como, o sea, como primario, por decirlo así, ¿ok? Lo que es también muy importante es asegurarnos que estén en la misma habitación, ¿ok? Que haya línea de visión entre los productos. ¿Qué quiere decir esto? Que no estén a más de los 10 metros que habíamos platicado, ¿no? O sea, porque, bueno, de repente, pues sabemos que tenemos una barra en la sala de televisión, pero tenemos una barra en otra habitación y podemos detectarlo, pero pues sí es importante que todo lo que vamos a configurar como teatro en casa, pues esté todo en la misma habitación y en la misma línea de visión. Si, por ejemplo, las dos Eras 300 que vamos a poner están configuradas como par estéreo, porque las estábamos escuchando como par estéreo, hay que asegurarnos de separarlas, ¿ok? Antes de meterlas al sonido envolvente, hay que separar el par estéreo. Y bueno, pues ya nos vamos a ir a la aplicación de Sonos, dar en la pestaña de configuración, en sistema, productos, vamos a seleccionar teatro en casa y vamos a configurar los entornos. Solamente seguir las instrucciones que nos da la aplicación para configurar todo esto como el sistema envolvente. Una vez que ya sabemos lo básico de cómo hacer este teatro en casa envolvente, vamos a ver los problemas comunes con los que nos podríamos encontrar. ¿Qué pasa cuando el cine en casa o el par estéreo aparecen como no configurados? ¿No? A veces puede salir aquí, miren, aquí está la imagen, está chiquita, pero por ejemplo, les puede salir con un puntito rojo y que diga no configurados abajo, ¿ok? ¿Cómo vamos a resolver este estado? Bueno, primero que nada es saber que se puede producir por los siguientes casos. Una, se puede producir en un par estéreo cuando hay falta de comunicación en alguno de los altavoces. O sea, si no estamos haciendo teatro en casa, pero tenemos dos en par estéreo y puede estar apareciendo como no configurado, es porque no hay comunicación en alguno de ellos. Luego, en el sistema de teatro en casa hay la falta de comunicación también con el producto principal. En este caso, el primario, acuérdense que es la barra. O cuando el sub o el sub mini pierde la conexión con el altavoz al que está vinculado, ¿no? O sea, básicamente también el sub mini está perdiendo la comunicación. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Vamos a desconectar el cable de alimentación del router y vamos a esperar 10 segundos para volver a conectar, ¿ok? Básicamente es reiniciar el router. Y una vez que esperamos estos 10 segundos, lo volvimos a conectar y obviamente pues esperamos a que todo se vuelva, ya sabes, vuelvan a iluminar todos los foquitos, etcétera. Vamos a volver a la app de Sonos para comprobar que los productos ya no muestren como error de no configurado y vamos a volver a vincular los productos. Para volver a conectar los altavoces que están configurados como teatro en casa o envolvente, primero vamos a tener que eliminar los altavoces y luego los vamos a tener que volver a añadir al sistema envolvente y volver a vincular también el sub. Pero si también vemos que todavía nos aparece, primero hay que eliminarlo y luego otra vez hay que cargarlo. Ahora, hay un punto que luego llega a ser también muy importante en el tema de las conexiones, que es que puede haber interferencias inalámbricas, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para reducir estas interferencias inalámbricas? Eh, bueno, vamos a resolver los problemas de las interrupciones justamente durante la reproducción de música o que desaparezcan los productos en la app. No sé si les ha pasado, pero pues de repente llegan a desaparecer los productos en la app, ¿no? Y bueno, pues normalmente las interferencias inalámbricas se deben a que dos o más productos inalámbricos están compitiendo por el mismo espacio de Wi-Fi. Entonces, esto hace que interfiera en el funcionamiento. Se va a resolver muy fácilmente solamente cambiando el canal inalámbrico de la red o alejando los productos de la fuente de interferencia. Cuando están peleando por el espacio en el Wi-Fi, pues justamente es como el problema, ¿no? A veces entra uno, a veces entra el otro, pero cuando cambiamos el canal inalámbrico de la red o alejamos la fuente de las interferencias, va a ser como la forma más adecuada. ¿Cómo hacemos el cambio de canal inalámbrico? Si solo se conecta directamente al Wi-Fi del router, vas a cambiar el canal inalámbrico de 2.4 GHz del router para ver si ya con esto mejora el funcionamiento. Y si se está conectado por el cable Ethernet, vas a cambiar el canal inalámbrico del sistema Sonos. Si cambias el canal inalámbrico del router y también el de Sonos, lo que sí es importante es que no esté configurado en el mismo canal del router, ya que puede causar más interferencias inalámbricas. Pero bueno, puedes probar el router o el sistema Sonos en canales inalámbricos de 1, 6 y 11 y pues ahí puedes partir probando primero la música
para ver si ya con esto funciona mejor. Esto es en cuanto al Internet. Puede haber otro tipo de interferencias, otros dispositivos o aparatos electrónicos que están usando las mismas frecuencias inalámbricas del router o del sistema Sonos, estén generando esa interferencia. Si ustedes ven que de repente se están desapareciendo los productos o que se está como pausando el sonido, pues sí es detectar si hay dispositivos cerca, probar apagando esos dispositivos, desconectándolos. Y si vemos que con eso se resuelve el problema, sí es que está interfiriendo ese producto. Entonces, lo adecuado es que no haya productos que usan también la red inalámbrica a menos de medio metro de distancia. O sea, tampoco es tanto, ¿no? O sea, pero pues que no estén súper pegaditos y pues si vemos que hay, pues sí buscarle otro lugar a esos productos o a nuestros, incluso a nuestros productos un poco más separados de medio metro para evitar estas interferencias inalámbricas. ¿Cuáles son algunos de estos dispositivos que podrían estar usando conexiones inalámbricas de 2.4 o 5 GHz? Pueden ser teléfonos inalámbricos, transmisores de videos o las cámaras de seguridad inalámbricas, otros routers Wi-Fi o amplificadores de señal o puertos de acceso, sistemas de sonido de otros sonidos inalámbricos, monitores para bebés, decodificadores inalámbricos, controladores inteligentes de dispositivos para el hogar, dispositivos que utilizan comunicación también por internet. Eso es como de los productos que tendríamos que estar revisando que no estén cerca del sistema Sonos. Y hay incluso otros dispositivos que también pueden causar interferencias. Algunos monitores y pantallas de LCD externas e incluso, imagínense, hasta hornos de microondas, ¿no? Cuando están cuando prendemos el horno de microondas, ¿no? Entonces, les decía, pues sí es importante detectar si estos pueden ser las fuentes y en caso de que sí, pues mover un poco los productos y hacer un poco más de distancia. Entonces, esa es otra de las pruebas. Y hay otro punto que tiene que ver con los materiales en las paredes o superficies que puedan estar bloqueando o absorbiendo las señales inalámbricas que haga que se pierda señal, dando lugar al mal funcionamiento. Entonces, son como barreras físicas que puede estar habiendo entre el router y los productos. Y bueno, pues sí tomar en cuenta esto, ¿no? Por ejemplo, las paredes de ladrillo pues van a ser un poquito más difícil que pase la señal que unas paredes de madera, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, lo que les decía al inicio, el poner el lamp en un rack, aunque no lo crean, a veces, pues sí, hasta la composición del rack puede estar interfiriendo en la señal inalámbrica que se manda al lamp. Bueno, pues aquí les puse los más altos, que los que me marca como materiales que hacen más interferencia, por decirlo así, o que generan mayor barrera física. Es la escayola, el cemento y el metal. Entonces sí es importante pues justamente revisar el tema de la señal y cómo se está pasando a través de las paredes o de los muros o las barreras físicas que podamos tener. Ok, ¿qué pasa cuando el sistema de teatro en casa no emite sonido? Puede ser que la conexión inalámbrica del router o del producto Sonos con cable que está más cercano está siendo muy débil. Y entonces esto puede pasar, por ejemplo, si estás utilizando una configuración inalámbrica, lo importante es acercar como los productos al router para ver si con eso también mejora pues ya no tenemos esto de que se pare o se salte. Y si es por cable, acercar también el producto que está conectado con por cable también al router. Entonces, básicamente es porque la señal está muy débil y también tendremos que buscar la forma de repetir la señal o expandir la señal, ¿ok? O acercar los productos al router. Por ejemplo, si la televisión está reproduciendo contenido con dispositivos específicos como una consola de videojuegos o un servicio streaming, es importante haber configurado el teatro en casa con la app de Sonos para antes de intentar reproducir el sonido de la tele. ¿Okay? O sea, básicamente revisar que esté bien configurado. ¿Qué pasa cuando, digo, yo sé que esto tal vez puede sonar un poquito básico, pero siempre es importante tomarlo en cuenta, que está conectado por cable óptico nuestro sistema de teatro en casa y qué pasa cuando no, o sea, cuando no hay también sonido, pues esto básicamente tenemos que comprobar que el cable óptico está conectado correctamente y pues de ser posible tenga una protección, o sea, que no tenga la protección. Ven que a veces trae como una proteccioncita de plástico, pues es importante revisar que la quitamos, ¿no? También configurar la tele para que el audio salga a través del puerto óptico, ¿no? Entonces eso también tomarlo en cuenta. No se reproduce sonido de los discos Blu-ray. Yo sé que ya casi no se usa Blu-ray, pero hay
quien todavía tiene su colección y le gusta, ¿no? Entonces, algo que es súper importante para resolver esto es ajustar el formato de audio. Los discos Blu-ray suelen usar un formato de audio de DTS que no es compatible con los sistemas Sonos S1. Acuérdense que la aplicación anterior era el formato el modelo, por decirlo así, se me fue el nombre, pero S1, ¿no? La versión anterior de la app de Sonos. Y algunos reproductores de Blu-ray o consolas de videojuego tienen la capacidad de transcodificar el DTS a un formato compatible con S1, como un Dolby Digital 5.1. Pero pues depende mucho del tipo de consola o de reproductor de Blu-ray. Entonces, lo recomendable sería actualizar al sistema, al Sonos S2 para reproducir contenido de audio de DTS, ¿ok? La Sonos S2 ya no tiene problema con el DTS. Y no se reproduce sonido al usar servicios de video. Lo que vamos a hacer es ajustar, bueno, algunos de los contenidos de streaming o como Netflix o Vudu, tienen sonido envolvente Dolby Digital Plus, pero que solo es compatible con la ARC o la ARC SL, ¿ok? Entonces tendríamos que cambiar la salida de audio a un formato compatible. ¿Por qué? Porque imaginemos que tenemos una barra BIM, pero lo que estamos queriendo reproducir, lo estamos queriendo reproducir en Dolby, que es lo que decíamos hace ratito, ¿no? La aplicación nos va a decir en qué formato lo estamos queriendo reproducir y entonces lo estamos tratando de reproducir en Dolby Digital Plus, pero nuestra BIM no nos da para ese tipo de formato. Entonces tendríamos que pasarnos a las opciones de formato de reproducción a un audio más simple, más compatible. Bueno, algo que es súper importante, quisiera recordarles, ahorita estuvimos viendo como los pasos básicos de qué hacer cuando tenemos alguna falla de nuestro sistema de teatro en casa. Yo sé que, por ejemplo, los técnicos de Sonos que están especializados en todas estas fallas, a veces yo sé que dicen, no, es que me tienen 5 o 10 minutos ahí en la línea si hablamos al 800-607-0022. Pero de verdad yo siempre los invito a que prueben aquí el chat. Aquí en la misma página, recuerden que la página de Sonos en asistencia, abajo del número hay un chat. Y a veces pensaríamos que el chat va a tardarnos más y queremos la asistencia rápida en el teléfono, pero de verdad el chat es muy rápido. O sea, en mi experiencia, en el chat me contestan en menos de un minuto. Y pues sí, en el teléfono hay que esperar a que haya un ejecutivo disponible, entonces nos llega a tardar 5 o 10 minutos. Prueben el chat aquí donde dice iniciar chat. En menos de un minuto un agente les va a estar atendiendo y tienen todo el conocimiento para ayudarles con estas dudas que surgen en el camino. Entonces, yo los invito a que prueben el chat de asistencia Sonos, porque bueno, una vez que ya probamos estos pasos básicos y aún así hay un problema, pues es importante buscar asistencia del equipo de técnicos de Sonos. Gracias a todos y que tengan un excelente día.